El otro día entrevistamos a la jefa de migraciones y oficialmente hay más de 800,000, cerca de 850,000, no tengo en la memoria la cifra exacta, pero son más de 800,000 los venezolanos oficialmente ingresados al Perú. Pero se calcula que podría ser fácilmente 1.200.000 venezolanos los que en este momento estén en el Perú. Y la pregunta... Bueno, no me atrevería a señalar si llega al 1.200.000, si hay un cálculo de distintas organizaciones que pasa el 1.000.000, pero difícil, bueno, establecer un punto por lo mismo que tú dices, ¿no? No ha sido un paso regular. Ahora, esto nos enfrenta a dos problemas, Nancy. Uno es el origen del problema, es decir, la crisis en Venezuela y la manera cómo nosotros podemos actuar en un sentido o en otro a ayudar a resolver esa crisis. Y lo que está claro es que lo que se ha hecho no ha funcionado. Ha sido un fracaso. Sí, la crisis humanitaria, bueno, reconocida internacionalmente, pero más aún el hecho de que haya ya elementos suficientes para hablar de crímenes de lesa humanidad a través del informe que ha emitido la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues da el informe independiente, da fe de que esta situación es una situación pues particularmente difícil, ¿no? Y que estamos hablando justamente de crímenes de lesa humanidad. Ya, pero digamos, ¿y cómo resuelves la crisis de este régimen? O sea, vamos a seguir con la cantaleta hay que derrocar a Maduro, de gente que incluso promueve la invasión norteamericana o la invasión desde Colombia y Brasil sobre Venezuela. Es decir, eso no funciona. Es decir, lo que hay que encontrar es una salida política que permita el encuentro de todos los actores. Además, en una situación como la actual, por ejemplo, el señor Juan Guaidó. ¿A quién representa el señor Juan Guaidó en este momento? Mira, la verdad es que la línea de trabajo que venimos haciendo es una línea respecto al tema de derechos humanos. Creo que dentro de los liderazgos en Venezuela, de los liderazgos democráticos, hay figuras muy relevantes. Hay figuras, la Asamblea Nacional legítima, pues lamentablemente no ha podido renovar de manera constitucional su periodo, por lo que se ha tomado medidas de excepción para prolongar la existencia debido a que no se han dado los presupuestos constitucionales. O sea, estamos en una situación sui generis y evidentemente las respuestas también serán sui generis. Corresponde a los actores involucrados en cada uno de los factores pues, democráticos, buscar establecer justamente esos mecanismos. Y a la comunidad internacional, porque la verdad es que justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la creación de las Naciones Unidas, fueron producto de entender cuando los estados pasan a ser los violadores de derechos humanos, como pasó en la Alemania nazi, etcétera, y los peligros que representa para la región. O sea, tú estás comparando a Nicolás Maduro y lo que está pasando en Venezuela con lo que pasó con los nazis de Hitler. Bueno, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de que ha habido, según el propio informe de las Naciones Unidas, un tratamiento sistemático, ordenado por altas autoridades, donde ha habido ejecuciones extrajudiciales, etcétera. El problema es que por ahí no vas a encontrar, Nancy, ninguna solución a la crisis. Es decir, eso no funciona. Ni la propia gente, o sea, ya la oposición en Venezuela ni siquiera tiene una posición unánime sobre esto. O sea, lo que hay que hacer es negociar una salida política con los chavistas, que son parte de Venezuela, o sea, y que están representados hoy por Nicolás Maduro. Tienen que buscar el concurso de acciones que funcionen y hay un deber de la comunidad internacional de participar porque hemos pactado a través del derecho internacional una serie de valores. Entonces sí, en efecto, como tú señalas, hay que evaluar todos los espacios posibles para lograr, pero aquí lo importante es la persona humana, o sea, aquí lo importante es lo que está ocurriendo con los venezolanos. O sea, yo no quiero caer en intentar hacer teoría política sobre hechos que sencillamente no han pasado. O sea, podemos hablar de lo que no funciona, pero tampoco podemos estar seguros de lo que funciona, porque no ha ocurrido y ha habido un montón de escenarios a lo largo de estos 20 años
de mesas de negociación, de espacios de diálogo, de supuestos acuerdos que se alcanzan, y lo cierto es que ha habido un empeoramiento de la situación política, económica, y estamos hablando de que desde 2014, avalado por la propia Comisión Independiente, de violación sistemática de los derechos humanos, lo cual es gravísimo. Ya, pero eso ya lo sabemos. No quiero... Eso ya lo sabemos. De lo que se está discutiendo es cómo encontrar una salida a una situación en la cual lo que hay que lograr es elecciones aceptadas por todos, donde todos participen sin restricciones, bajo vigilancia internacional y con resultados y cuyos resultados respeten todos, si me permites. Y junto con eso, el lograr una ayuda a Venezuela, y no un bloqueo, sino una ayuda para la recuperación de ese país de la situación catastrófica en la que está, dentro de lo cual tiene que encajar. ¿Qué hacemos ahorita? O sea, ¿qué hacemos con los miles de venezolanos que en este momento están sufriendo? ¿Qué hacemos con el drama humanitario que no espera a confecciones políticas? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo que qué hacemos? Lo que hay que hacer es comenzar por discutir este tema que el Congreso peruano se niega a discutir, la Cancillería peruana y el gobierno peruano se niegan a discutir. Tenemos 1 millón, no sabemos cuántos más venezolanos. ¿Qué nos vamos a hacer con eso? Es lo que nosotros estamos planteando. Lo primero que hay que hacer es preguntar a esta gente, primero saber cuántos son, y es lo que está haciendo adecuadamente en este momento Migraciones, haciendo un re-registro para saber exactamente cuáles son. Y los que no se registren tendrán que irse para afuera, porque si no se quieren registrar es porque algo están ocultando. Y de ahí hay que decidir con esta gente quiénes se quieren quedar y construir su vida en el Perú y quiénes quieren volver a su país y organizarlo, pero no puede separar una cosa de la otra. Es decir, no podemos seguir teniendo... de lo mismo, y las responsabilidades y la corresponsabilidad que existe como sociedad globalizada, justamente por los nexos que hemos creado a través de los distintos instrumentos internacionales, también es una realidad. Como tú dices, hay actores que se niegan a discutir algunos temas que son de importancia, y estamos hablando ciertamente de temas de geopolítica, donde hay que buscar... Claro, pero el problema, Nancy, es que ahí está el origen, pues, o sea, nosotros como país nos hemos encadenado a la política norteamericana súper agresiva para resolver la crisis de Venezuela, que es aplicar lo mismo que hicieron durante décadas frente a Cuba y Fidel Castro, que fue un fracaso. Ese mismo fracaso lo han repetido con Maduro. También se hizo pero escúchame, nosotros hemos pagado las consecuencias. Nos encadenamos a esa política y Estados Unidos ha recibido con visa y con dinero a venezolanos, y a nosotros nos han mandado a los venezolanos más débiles en situación económica desesperada. Tenemos más de 1 millón de venezolanos en el Perú que no tienen chamba, que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a nada, que gente desesperada, dentro de los cuales hay delincuentes y que están creando una polarización. Claro, frente a 1 millón de personas, el 0,0008% sigue siendo un número importante, pero estamos hablando de una cantidad ínfima, y eso es importante también resaltarlo, ¿no? Porque si no se pueden generar prejuicios respecto a la nacionalidad. Que es lo que menos se quiere, pero no puedes evitar que ocurra, que todos los días asaltaron a una señora, mataron a un señor. Estados Unidos manda a Perú, porque Estados Unidos no manda gente a Perú. Estamos hablando de que la migración forzada es una migración que ocurre y que busca espacios para poder recuperar algo de dignidad o buscar salvaguardar su vida. Estamos hablando del derecho a la vida, básicamente, donde la gente busca la manera de encontrar destinos más seguros. Eso es lo que está ocurriendo. La gente no... evidentemente, si el Estado emisor no da pasaporte, el Estado emisor no cumple con el derecho de identidad, si el Estado emisor no permite que se cumplan con las prerrogativas que puedan tener los estados receptores para efectos de una entrada regular, se va a dar, por un tema de derecho a la vida, unos movimientos migratorios difíciles de controlar y que representan todo un reto, evidentemente, para la región. Claro, pero igual yo no encuentro sinceramente que haya una respuesta coherente. Por lo menos estamos empezando a determinar cuántos son
De ahí hay que establecer una política en la que no podemos estar solos como país, porque esto es una crisis internacional. Tiene que haber mecanismos de regularización. No, pero tiene que haber además al migrante. Inversión de recursos. Es decir, si esto ha sido una decisión... Ahí la cooperación internacional, y eso tampoco se puede negar, ha venido cooperando. De hecho, el año pasado se dio la conferencia de donantes, donde más de 1.600 millones de euros fueron puestos a disposición de los estados receptores para poder invertir en las comunidades receptoras. Ojo, las comunidades receptoras, no es que es dinero para los venezolanos, sino para las comunidades receptoras. Y ahí hay una importante pues muestra de lo que implica cuando hablamos de la corresponsabilidad de la comunidad internacional ante estos fenómenos súbitos de migraciones forzadas. Así que sí, ciertamente los recursos económicos son un elemento muy importante. Lo que me está diciendo Nancy es que ha llegado dinero al Perú de la comunidad internacional para enfrentar la crisis de la presencia masiva de venezolanos. Sí, claro. Ha llegado dinero al Perú. Ha habido, por ejemplo, el año antepasado estuvo el US Comfort, por ejemplo, como parte de la misión humanitaria de ayuda en materia de salud. Asimismo, hay distintos programas desplegados con Capital Semilla, con empoderamiento para emprendedores, con temas de inserción laboral, para cobertura de tasas. ¿Y quién maneja esos recursos? Para cobertura de tasas. ¿Quién maneja el uso de esos recursos? De educación. ¿Quién maneja y decide el uso de esos recursos? Hay un concurso a través de instancias creadas. Por ejemplo, la GTRM es una instancia creada por la Cancillería, es una instancia intersectorial de todos los ministerios, con las organizaciones de la cooperación, con las organizaciones sociales, que busca justamente diseñar programas acorde a lo establecido en la política migratoria del Perú. Y asimismo existe APSI, que es la instancia creada por Cancillería para monitorear, regular, articular todo lo que tiene que ver con los mecanismos